En la cena de Navidad, mi hijo me preguntó si el hospital ya había enviado la fecha para la cirugía. Mi nuera se metió y dijo, sí, pero usé ese dinero para organizar el cumpleaños de mi mamá. Mi hijo se quedó sin palabras. Yo solo sonreí y le pregunté de vuelta, ¿no sabes quién es la persona que realmente necesita esa cirugía? En ese instante, su cara se puso pálida al instante. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Afuera, la nieve del invierno caía con fuerza, pero dentro de nuestra casa, el ambiente de la fiesta de Navidad era cálido y animado. Eché un vistazo por la sala. Mi hija, Lucía, se veía radiante. Estaba conversando con unos amigos cercanos de Diego, mi hijo, y su sonrisa cristalina y contagiosa me reconfortaba el alma. Verla tan saludable me hacía agradecer al cielo en silencio. Los dolores de estómago que tanto la habían atormentado parecían ahora solo un recuerdo lejano, una pesadilla que ya había pasado. El centro de atención de la noche, sin embargo, no era otra que Camila, mi nuera. Llevaba puesto un vestido de terciopelo verde esmeralda de Gucci y no paraba de caminar entre los grupos de invitados, con una botella de vino caro en la mano, llenando con destreza las copas vacías, con una sonrisa resplandeciente que no se desdibujaba ni por un segundo. Solo Diego, mi hijo, era una nota disonante en esa melodía festiva. Estaba esforzándose por mostrar sonrisas cordiales, intentando charlar con algunos colegas, pero sus ojos no podían ocultar su inquietud y preocupación. Caminaba de un lado a otro y de vez en cuando me lanzaba una mirada cargada de ansiedad y urgencia, una mirada que solo una madre podía entender. Cuando la fiesta estaba en su punto más alto, Diego finalmente no pudo contenerse más. Se acercó a mí rápidamente, procurando bloquear la vista de los demás, y me susurró con la voz tensa como una cuerda. «Mamá, ¿el hospital ya te mandó la fecha de la cirugía? Estoy muy nervioso». Yo aún no había alcanzado a abrir la boca para tranquilizarlo cuando una voz aguda sonó a nuestro lado. Camila había aparecido de la nada, colgada del brazo de Diego. Habló en voz alta, lo suficiente para que algunos invitados curiosos se giraran a mirar. «Sí la mandaron. Me llegó el correo la semana pasada». Un silencio breve cayó sobre el espacio que nos rodeaba. Camila se detuvo un instante, con la mirada fija en mí, afilada y desafiante. Luego giró lentamente hacia Lucía, que estaba a poca distancia, y la sonrisa en su rostro se hizo aún más brillante, al punto de resultar escalofriante. «Pero ya lo pensé», continuó, con un tono dulzón y falso. «Lucía se ve tan bien que creo que no es tan urgente. Así que usé ese dinero para organizarle una gran fiesta de cumpleaños a mi mamá. Ella se lo merece, ¿verdad, amor?». Sus palabras cayeron como un balde de agua helada en medio del ambiente festivo. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Vi a Lucía quedarse paralizada, con la sonrisa borrada del rostro, reemplazada por una expresión de sorpresa y un dolor profundo. Los invitados cercanos se miraban entre sí, y los murmullos comenzaron a surgir. Por un momento, la rabia y el dolor me golpearon en el pecho, pero lo contuve. Este no era el momento para ser débil. Con calma, dejé mi copa de vino sobre la mesa. Me giré por completo para enfrentar a Camila. Sus ojos aún brillaban de autosuficiencia. Mi voz no fue alta ni agresiva, pero sonó clara y firme, lo suficiente para que ella y todos los que estaban cerca la escucharan. ¿De verdad no sabes quién es la que realmente necesita una cirugía? El rostro hermoso de Camila perdió el color. Su sonrisa triunfante se congeló en sus labios, volviéndose grotesca y torcida. Lanzó una mirada rápida a Diego, buscando ayuda, una explicación. Pero en sus ojos ya no había celos ni orgullo, sino una confusión total y un miedo absoluto. Los ojos completamente desorientados de Camila me arrastraron mentalmente hacia atrás, hacia los recuerdos de varios meses atrás. En ese instante, ya no era la suegra parada en medio de una sala llena de gente, sino que volvía a ser Rosa María Herrera, una mujer viuda que solo quería cuidar su pequeño hogar, la misma que fue testigo de las primeras grietas en un cuadro familiar que parecía perfecto. Todo no empezó con palabras crueles ni secretos terribles. Al contrario,
comenzó con las cosas más pequeñas y cálidas. Aún recuerdo claramente los primeros días de Camila como nuera. Era como una brisa fresca que llegó a una casa que ya se había vuelto algo apagada. Tomé su mano y le enseñé con detalle cómo preparar una olla de sopa de pollo con la receta de la familia. Ese sabor que había acompañado a los Herrera por generaciones. Le mostré cómo sentir la suavidad del pollo, cómo sazonar para que el caldo quedara claro y con un dulzor natural. Reímos juntas en la cocina. Recuerdo que un domingo por la tarde pasamos horas plantando una bugambilia en el balcón. Teníamos tierra en las uñas, pero la alegría brillaba en los ojos. Creí de verdad que no tenía una nuera, sino una hija más. El primer signo extraño apareció una tarde. Volvía del trabajo y la casa estaba extrañamente silenciosa. Vi a Camila dormida en el sofá, con la cabeza ladeada y el cabello cubriéndole casi todo el rostro. Junto al sillón, el cesto de ropa limpia recién bajada del tendedero seguía tirado, con algunas camisas de Diego arrugadas. Era raro, porque Camila siempre había sido obsesiva con el orden. La desperté suavemente y se sobresaltó, con los ojos perdidos y cansados. «Perdón, mamá, no sé por qué me da tanto sueño últimamente», dijo con voz soñolienta. Pensé que solo estaba agotada, pero esos sueños diurnos se hicieron más frecuentes. Comenzó a quejarse de dolores de cabeza persistentes, de un dolor de espalda constante que la hacía fruncir el ceño incluso en la mesa. Su sonrisa ya no era la de antes, estaba reemplazada por una expresión agotada que ni el maquillaje podía ocultar. Hasta que un domingo por la mañana, durante la limpieza familiar, mientras doblábamos una sábana grande, Camila levantó los brazos y la manga de su blusa blanca se bajó. Me quedé helada. Sobre la tela blanca había una mancha marrón oscura, seca y endurecida, extendida en el puño. Era sangre. Sentí un vacío en el pecho. Solté la sábana, le tomé la muñeca y le pregunté con voz temblorosa: «Camila, ¿qué es esto, hija?». Ella retiró el brazo bruscamente, con una expresión de terror por un instante. Bajó la manga rápido y forzó una sonrisa. «Ah, no es nada, mamá. Seguro me raspé cocinando anoche». Pero yo sabía que mentía. Soy madre. He curado muchas heridas. Sabía que no era sangre reciente ni un corte de cocina. Desde ese día, una inquietud comenzó a morderme por dentro. Lo peor fue una tarde, cuando limpiaba el baño de la pareja. Me agaché para vaciar el basurero y lo que encontré debajo de unos algodones usados me heló la sangre. 2 blísteres de analgésicos fuertes, totalmente vacíos, con los envoltorios metálicos arrugados con furia. Reconocí el nombre. Un medicamento de uso controlado, solo con receta, para dolores intensos. Sentí que alguien me apretaba el corazón. ¿Qué está soportando esa niña? ¿Y por qué tiene que ocultarlo? Esa noche decidí que teníamos que hablar con franqueza. Preparé una taza de té de manzanilla caliente, ese tipo de té que tiene un efecto calmante, y la llevé a la sala donde ella estaba viendo televisión. Me senté a su lado y puse con cuidado la taza frente a ella. «Camila», empecé, tratando de que mi voz sonara lo más suave posible. «¿Hay algo que estés ocultando a mamá? Te he notado muy rara últimamente. Esa mancha de sangre en la manga el otro día, esas pastillas en el baño. No me lo ocultes. Si te pasa algo, cuéntamelo. Lo resolveremos juntas». Camila no me miró. Sus ojos seguían fijos en las imágenes que se movían en la pantalla, como si eso fuera lo único que existiera en el mundo. Después de un buen rato, habló con una voz algo molesta y distante. «Ya te dije que estoy bien. Es solo falta de sueño por el trabajo. Esas pastillas son para el dolor de cabeza, nada más. No exageres tanto, mamá». Su respuesta, especialmente esas 2 palabras, «no exageres», fue como una pared de hielo que de pronto se alzó entre nosotras, deteniendo en seco todos mis intentos de acercamiento. Me quedé callada, sin decir nada más. Sabía que insistir sería inútil, pero al mirarla, encogida en el sofá, un miedo invisible, difuso pero creciente, empezó a apoderarse de mí. Sabía que algo muy grave le estaba pasando a mi nuera. Desde entonces, el ambiente en la casa se volvió pesado, tan sofocante que sentía que me costaba respirar.
Camila me evitaba de forma evidente. Llegaba del trabajo y se encerraba directo en su cuarto, con llave. La cena, que solía ser el único momento de reunión familiar en el día, se convirtió en un acto silencioso y tortuoso. Ella se sentaba, tomaba unos bocados de verduras en silencio, y después de 5 o 10 minutos, se levantaba con la misma frase de siempre. «Ya comí», y volvía a desaparecer tras la puerta de su cuarto. Entonces empecé a notar el cambio en Diego. Mi hijo, el niño que crié desde pequeño, el que antes con su sonrisa iluminaba toda la casa, ahora se marchitaba frente a mis ojos. El muchacho, que antes era alegre y hacía bromas para hacernos reír a todos, ahora estaba siempre callado. Había bajado de peso, la camisa de oficina que antes le quedaba perfecta, ahora le colgaba de los hombros huesudos. Las ojeras bajo sus ojos eran profundas, huellas claras de noches en vela. Muchas veces me desvelaba sin poder dormir y al despertar de repente notaba un leve resplandor saliendo del balcón. Corría la cortina de mi cuarto con cuidado y miraba hacia afuera. Diego estaba ahí, solo, de espaldas a la casa. En la oscuridad, solo podía ver su silueta solitaria y el punto rojo del cigarro en su mano. El cigarro, ese que había dejado con tanta convicción desde que se casó con Camila. No fumaba, solo lo sostenía entre los dedos, dejando que la ceniza cayera sobre las baldosas frías. Se quedaba ahí, inmóvil, mirando la calle vacía, envuelto en la noche. La espalda de mi hijo, que sola y pesada se veía. ¿Qué carga estaba llevando que lo obligaba a buscar refugio en ese balcón helado y en ese humo venenoso? No podía soportar más esa atmósfera. Decidí que tenía que hacer algo para arreglarlo. Una noche, fui al mercado muy temprano. Escogí los camarones y calamares más frescos para preparar una paella de mariscos, ese plato que Camila había elogiado tanto. Pasé toda la tarde en la cocina, sofriendo con cuidado cada grano de arroz con azafrán hasta lograr un color dorado brillante, acomodando el marisco con esmero encima de la sartén. Incluso puse un pequeño florero con rosas en el centro de la mesa. Solo esperaba que una buena comida pudiera romper el hielo entre nosotras. Cuando Camila regresó del trabajo, se detuvo en la puerta del comedor. Miró de reojo la mesa servida con tanto esmero, con una mirada vacía, sin emoción. Luego dijo con frialdad: «Estoy cansada, no voy a cenar». Dio media vuelta y subió directo al segundo piso. El sonido de sus tacones sobre los escalones de madera me pareció lejano y cruel. Diego se sentó a la mesa, frente a la silla vacía de su esposa. Me miró, intentando forzar una sonrisa torcida. «Le voy a llevar el plato, debe estar muy cansada». Sirvió una porción generosa de paella, eligiendo con cuidado los camarones más grandes, y subió. Pero minutos después volvió, con el plato intacto. No dijo una palabra. Fue a la cocina y tiró todo el arroz aún caliente a la basura. Yo me quedé ahí, viendo la escena, con el corazón hecho trizas. Sus ojos en ese momento estaban llenos de impotencia, tristeza y algo roto por dentro. Aquella tarde fatídica, yo estaba en el jardín trasero. Me acerqué a los rosales que mi difunto esposo había plantado con sus propias manos. Podar las ramas secas y cortar las flores marchitas siempre me ayudaba a calmarme. Me hacía sentir que él seguía ahí. Estaba a punto de cortar una rosa roja que ya estaba decayendo cuando escuché el auto de Diego llegar. Miré el reloj. Varias horas antes de lo habitual. No entró por la puerta principal. Usó el portón lateral, el que casi nunca abrimos, y caminó directo al jardín donde yo estaba. Su aspecto me dejó helada. La camisa blanca arrugada, mal abotonada, la corbata suelta, colgando del cuello. Tenía la cara demacrada, cansada, y los ojos rojos, hinchados, como si hubiera llorado mucho, demasiado. No dijo nada. Solo caminó hacia mí con paso tambaleante, como si estuviera borracho. Y cuando estuvo a unos pasos de mí, se le doblaron las piernas. Mi hijo, ese hombre alto y fuerte, cayó de rodillas sobre el pasto, junto a los rosales llenos de espinas. Hundió la cara en mi delantal de jardinería y rompió en llanto. No eran simples lágrimas, eran sollozos profundos, dolorosos, rotos. No lo escuchaba así desde la muerte de su padre.
Las tijeras que tenía en la mano cayeron al suelo de piedra con un clang agudo. Solté todo y lo abracé, rodeando su cabeza temblorosa, con el corazón apretado, sin poder respirar. Diego, ¿qué pasó, hijo? Dímelo. Tardó un buen rato en poder levantar la cara. Temblando, sacó del bolsillo un papel doblado, arrugado y húmedo por el sudor. Me lo entregó. Era un resultado médico. Su voz se quebraba. Cada palabra me cortaba el alma. Llevé a Camila al médico. Mamá, el doctor me pidió hablar a solas. Respiró hondo, como si necesitara reunir el último valor que le quedaba. Me miró con esos ojos desesperados. Le encontraron cáncer de ovario. Etapa inicial. El doctor dijo que si no la operan en pocas semanas, las posibilidades de sobrevivir son muy bajas. Luego me apretó la mano, sus dedos fríos clavándose en los míos, mirándome con súplica. El doctor me rogó que no se lo diga, por miedo a que se derrumbe. Mamá, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo? Yo lo miré, destrozado, y sentí que mi mundo también se caía a pedazos. Esa noche, la casa entera estaba envuelta en un silencio espeso. Arriba, Camila había tomado calmantes y se quedó dormida temprano, sin saber que una sentencia de muerte pendía sobre su cabeza. En la cocina, solo Diego y yo estábamos sentados frente a frente, en la mesa de siempre. La luz amarilla caía sobre el papel arrugado del examen que estaba entre nosotros. Yo miraba a mi hijo. Él estaba ahí, inmóvil como una estatua, con la mirada perdida clavada en la hoja de papel, las manos entrelazadas sobre la mesa, tan apretadas que se le veían blancas por el esfuerzo. Yo sabía que no podía dejar que se derrumbara, no podía permitir que madre e hijo enfrentaran esta tragedia solos. Respiré hondo, contuve el temblor en el pecho, tomé el teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Al otro lado, la voz de Lucía sonó aún medio dormida. ¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamas a esta hora? Traté de sonar lo más tranquila posible, pero la emoción me quebró un poco la voz. Lucía, ¿podés venir ya mismo a casa? Es urgente. Ah, y entra por la puerta trasera. No dejes que Camila te vea. No pasó ni media hora y Lucía ya estaba ahí. Y Lucía se había puesto un abrigo a las apuradas y el cabello aún lo tenía algo despeinado. Pero en cuanto vio el estado destrozado de su hermano, supo que algo grave pasaba. La sonrisa se le borró al instante y fue reemplazada por una expresión de preocupación profunda. «Mamá, Diego, ¿qué pasó?» Los tres nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina, el mismo lugar que, hacía apenas unas horas, había sido testigo del derrumbe de Diego. Con dificultad, él volvió a contar todo, con la voz ronca, entrecortada. Cada palabra parecía quitarle fuerzas. Lucia lo escuchaba con los ojos bien abiertos, horrorizada. Se tapó la boca con las manos para no soltar el llanto, pero las lágrimas igual brotaron, calientes, corriendo por sus mejillas. Cuando Diego terminó, un silencio pesado lo cubrió todo. Miramos la hoja de costos estimados para la operación que el hospital había enviado por correo. La cifra en la pantalla del teléfono parecía una montaña gigantesca, aplastando toda esperanza que apenas empezaba a brotar. Era demasiado, muy por encima de lo que una familia trabajadora como la nuestra podía pagar. El silencio se alargó. Solo se oía el tic-tac constante del reloj de pared, y cada segundo retumbaba como un martillazo en los nervios de los tres. El tiempo seguía corriendo, y la vida de Camila también se acortaba con cada tic. Fue Lucía quien rompió esa atmósfera asfixiante, se secó las lágrimas con el dorso de la mano, y con una voz firme y decidida que nos sorprendió, dijo: «Vamos a vender el terreno en el pueblo que papá me dejó. Voy a llamar al tío allá mañana temprano. Seguro se arregla rápido». Diego reaccionó de inmediato, angustiado. «No, ¿estás loca? Ese terreno es tu dote, es lo único que tenés». Lucia le tomó la mano helada al hermano y negó con fuerza. «Diego, escúchame. La plata va y viene, pero una vida no. Camila es tu esposa, mi cuñada, parte de esta familia. Su vida es lo más importante ahora». Miré a mis dos hijos, con el corazón apretado pero lleno de orgullo. Entonces hablé yo, con la voz ya más firme. «Mamá todavía tiene una libretita de ahorros.
La voy a vaciar. No pasa nada, aún estoy fuerte, puedo seguir trabajando. El dinero se puede resolver, pero el problema más difícil era otro. ¿Cómo íbamos a lograr que Camila, con lo orgullosa y sensible que es, aceptara una cantidad tan grande de dinero y fuera al hospital sin sospechar nada? Ella jamás permitiría que la ayudaran por lástima, y si descubría la verdad, sería capaz de afrontarla o se derrumbaría y rechazaría el tratamiento. Las palabras del doctor aún resonaban en la cabeza de Diego. Bajo ninguna circunstancia debes saberlo. Justo en ese momento, en medio de la desesperación, un plan doloroso y arriesgado empezó a tomar forma en mi mente. Miré a mis hijos y con voz baja y cargada de peso, dije, vamos a tener que mentir. Vamos a decir que ese dinero es para tratar a Lucía. Diego y Lucía me miraron sin reaccionar, pero ella, tan inteligente y sensible, entendió enseguida lo que yo quería hacer. Sus ojos, entre lágrimas, brillaron. Él continuó mi frase, elaborando un plan tan detallado que daba escalofríos. Sí, diré que mi gastritis crónica empeoró. Últimamente he estado pálido y cansado. Nadie sospechará. Le diré a Camila que el doctor me pidió una cirugía urgente, que si no me operan pronto podría volverse cáncer. Diego nos miró, con los ojos llenos de duda y preocupación. Pero, ¿y si no funciona? ¿Y si ella no lo cree? Una mentira siempre lleva a muchas otras. Me da miedo. Puse la mano sobre su hombro, mirando dentro de sus ojos llenos de miedo. Diego, no tenemos otra opción. ¿Quieres ver a Camila hundirse, negarse a recibir tratamiento y destruirse a sí misma? El miedo puede matarla más rápido que la enfermedad. Tenemos que hacerlo. Todo es por protegerla. Esa misma noche, bajo la tenue luz de la cocina, los tres hicimos un pacto silencioso. Cargaríamos juntos con esa mentira, una mentira nacida del amor. Desde esa noche fatal, nuestra casa dejó de ser un hogar. Se convirtió en un escenario, y nosotros, que siempre vivimos en la verdad, pasamos a ser actores torpes, obligados a interpretar cada día un drama triste que nosotros mismos creamos. Cada palabra, cada gesto debía calcularse con cuidado, por miedo a que un descuido derrumbara el telón. Lucía fue la primera en asumir su papel, y también la que más sacrificó. Empezó a actuar. Visitaba la casa con más frecuencia, pero ya no traía su alegría habitual. Su rostro estaba constantemente fruncido. A veces se abrazaba el vientre y soltaba un quejido, como si sufriera un dolor constante. Durante las comidas, rechazaba tajantemente los platos picantes o fritos que solía amar, y solo comía en silencio unas cucharadas de arroz blanco o sopa ligera que yo le preparaba. Una vez incluso la escuché vomitar en el baño, justo cuando Camila pasaba por el pasillo. Sabía que lo hacía a propósito. Ver a mi hija fingir estar enferma, castigarse a sí misma, me partía el alma como si alguien me atravesara con un cuchillo. Mientras tanto, Diego y yo comenzamos a reunirnos a escondidas, como si fuéramos criminales en nuestra propia casa. Ya no hablábamos de dinero en la sala o en la cocina. Nuestro lugar de reunión era el balcón por las noches o mi estudio con la puerta bien cerrada. Ni siquiera mencionábamos el tema directamente. Nos comunicábamos con notas o en clave, usando frases como el dinero de la medicina para tu hermana, los gastos de Lucía o lo de ella. Cada vez que lo hacíamos, sentía culpa y vergüenza, como si estuviéramos engañando al mundo entero. La tensión llenaba cada rincón. Una tarde, mientras cocinaba, mi tío del campo me llamó. Su voz sonaba emocionada. «Sobrina, ya hay quien quiere comprar el terreno de Lucía, y pagan bien». Diego seguía en la oficina. Solo estábamos Camila y yo en casa. El corazón me dio un vuelco. Me apresuré a un rincón de la cocina, dándole la espalda a la sala, y bajé la voz lo más posible. «Qué bien, tío. Acéptelo por mí, por favor. Sí, necesito el dinero urgente, lo más pronto que se pueda». Hablé como una máquina, queriendo terminar la llamada rápido. Justo en ese momento, escuché pasos suaves en la escalera. Camila bajaba desde el piso de arriba. Me vio al teléfono con expresión tensa y se detuvo al pie de la escalera.
a pocos metros de mí. Fingió ir al refrigerador por un vaso de agua, pero yo lo sabía. Podía sentir cómo sus oídos estaban atentos, tratando de captar cada palabra. Me apresuré a decir unas cuantas palabras vagas y colgué, con el corazón aún latiéndome con fuerza en el pecho. Cuando me giré, ella me miró y sonrió con indiferencia. ¿Con quién hablaba mamá que se puso tan seria? No me quedó otra que soltar una risa nerviosa. Ah, era tu tío del pueblo, solo llamaba para preguntar cómo estábamos. Y así llegó esa noche fatídica. Diego acababa de conseguir una buena suma de dinero vendiendo a toda prisa el auto que tanto quería. Volvió a casa con el rostro iluminado por una mezcla de alegría y preocupación. Después de asegurarse de que Camila estaba en el baño, me tomó del brazo y me llevó a la sala, donde solo una luz amarillenta alumbraba. Sacó de su mochila un sobre de papel marrón, grueso, y me lo entregó. Mamá, guarde la mitad por ahora. Mañana saco el resto de la cuenta y usted lo lleva para adelantar el pago del hospital. Para la hermana Lucía. Hablábamos en voz baja, casi susurrando, y lanzando miradas nerviosas hacia la puerta del dormitorio. Apenas Diego terminó de hablar, escuchamos que el agua del baño se detenía de golpe. Me sobresalté, levanté la vista y me quedé helada. Sentí el cuerpo completamente paralizado. La puerta del dormitorio no estaba cerrada como creíamos. Estaba entreabierta, y por esa rendija vi una silueta inmóvil. Era Camila. ¿Desde cuándo estaba ahí? ¿Cuánto había escuchado? Lo había escuchado todo. En un instante de pánico, me salió el instinto de madre. Tenía que reaccionar rápido, salvar la situación como fuera. Alcé la voz adrede, cambiando el tono a uno cargado de preocupación y dolor, dirigiéndome a Diego pero con la intención de que la persona detrás de la puerta me oyera. Dios mío, ¿tan grave está tu hermana? No importa el dinero, lo esencial es salvarla. Hijo, dile a tu hermana que no se preocupe, que aquí estamos su madre y su hermano para ayudarla. Apenas terminé la frase, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Camila salió. Aún llevaba puesta la toalla blanca, con el cabello chorreando agua sobre el suelo. Miraba fijamente el sobre grueso que tenía en las manos, con una mirada filosa como cuchillo. Luego nos miró a Diego y a mí, que estábamos paralizados. Sonrió, pero esa sonrisa no le llegó a los ojos. En su mirada había frialdad, había algo desconocido. ¿Qué pasa que están tan tensos tú y mamá? ¿Dinero para ayudar a la hermana Lucía? Vaya suerte la de ella, que todos en esta casa se desviven por cuidarla y atenderla. Su voz sonaba dulce de forma extraña, pero cada palabra estaba cargada de una ironía y amargura que daban escalofríos. Desde aquella noche maldita, Camila dejó de ser la nuera dulce que yo conocía. El fuego de los celos, alimentado por la sospecha y la sensación de estar siendo desplazada, se convirtió en un incendio feroz. Ya no gritaba ni hacía preguntas. Ahora prefería torturarnos con gestos y frases pequeñas, pero con un veneno que dolía como 1000 puñaladas. La cena se volvió una tortura auténtica. La mesa, antes símbolo de unión familiar, se transformó en un campo de batalla silencioso. Si yo le servía a Lucía un trozo de salmón con cariño y le decía, «Come pescadito, hija, que es bueno para tu salud y para que te recuperes pronto», Camila, desde el otro extremo, fruncía los labios y murmuraba en voz suficientemente alta. Algunos sí están enfermos de verdad, otros fingen para que todos les sirvan y los mimen. Sus palabras eran como agujas envenenadas directas al alma de los tres. Lucía agachaba la cabeza. Yo y Diego solo nos mirábamos, sin poder decir nada, llenos de dolor. Camila comenzó a hacer comparaciones, crueles y sin filtro. Una vez, cuando Diego regresó del trabajo, trajo una caja de nido de ave de primera calidad, diciendo que era para que su hermana se fortaleciera antes de la operación. Camila apenas lo vio, soltó una risita burlona y le dijo directamente a su esposo, sin ningún pudor: «Yo también vivo cansada, con dolor de cabeza y mareos todo el día, y no he visto que nadie me compre ni una vitamina». Al final, la hija siempre será la hija, y la nuera, por más que se esfuerce, sigue siendo una extraña. Diego se quedó paralizado, el rostro se le puso pálido. Quiso decir algo pero se contuvo. Sabía que cualquier palabra en ese momento solo echaría más leña al fuego.
La actitud de Camila hacia Lucía se volvió claramente hostil. La falsedad de antes desapareció y en su lugar quedó un desprecio sin máscaras. Cuando Lucía estaba viendo una película romántica en la televisión, Camila se acercaba en silencio, agarraba el control remoto y cambiaba el canal a uno de noticias financieras ruidosas sin decir una sola palabra. Cuando Lucía le pedía prestado un libro del estante, Camila respondía de forma seca: «Cómprate uno, mis libros no los presto». Cada gesto de ella parecía querer dejar en claro que Lucía era una intrusa, alguien que había llegado a quitarle el afecto que le pertenecía. Lucía, mi hija querida, entendía todo, pero elegía el silencio. Solo sonreía con tristeza, una sonrisa forzada y dolorosa, y se alejaba. Pero yo sabía que su corazón sangraba por dentro. Una tarde, la encontré llorando sola en el balcón. Los hombros le temblaban tras haber recibido de Camila una ofensa brutal. La llamó una parásita. Me acerqué. La abracé por detrás. No supe decir nada más que: «Perdón, hija». Lucía se secó las lágrimas rápidamente. Me miró e intentó sonreír. «No pasa nada, mamá. De verdad estoy bien. Mientras podamos salvar a mi hermana, vale la pena aguantar un poco». Sus palabras me rompieron el corazón. Diego y yo vivíamos en un estado de culpa constante. Cada burla, cada mirada hiriente de Camila era como una cuchillada invisible que nos atravesaba. Sabíamos que estábamos dañando a Lucía cruelmente, usándola como escudo en una obra que nosotros mismos habíamos montado, pero no podíamos contar la verdad. Solo nos repetíamos que teníamos que resistir, que si Camila aceptaba operarse, si la niña estaba a salvo, todo habría valido la pena. En ese momento nos arrodillaríamos, pediríamos perdón y lo explicaríamos todo. Nuestra resistencia llegó al límite un fin de semana. Después de tanto esfuerzo, al fin habíamos reunido el dinero necesario. En el almuerzo, Diego intentó mostrarse alegre y anunció: «Ya pagué la operación de Lucía. El hospital la programó para la próxima semana». Camila, que sostenía una cuchara, se quedó congelada. De repente se levantó de golpe y arrojó la cuchara sobre la mesa. Un clank estridente rompió el silencio forzado. Miró a Diego con furia, con los ojos desbordando rabia. Luego nos miró a Lucía y a mí, y con voz afilada y llena de resentimiento dijo: «Qué lindo. Aquí el dinero vuela para cuidar a extraños. ¿Alguna vez pensaste en mí? ¿En nuestra familia? ¿En nuestro futuro? ¿O yo solo soy una incubadora para ti?». Dicho esto, se dio la vuelta, subió a su cuarto y cerró la puerta de un portazo, con una furia desesperada. Esa noche no bajó a cenar. Yo sabía que en esa habitación oscura, su rencor ya había alcanzado su punto máximo. Estaba convencida de que nosotros, su propia familia, nos habíamos aliado en secreto para entregarle todo a Lucía. El olor cálido a canela y el perfume suave del pino navideño decorado en la esquina del salón me devolvieron de golpe a una realidad cruel. Las melodías suaves seguían sonando, pero ahora me parecían fuera de lugar, casi una burla. Todas las miradas curiosas de los invitados estaban fijas en nosotros, convirtiendo el rincón acogedor de la sala en un escenario de tragedia desnuda. La confusión en el rostro de Camila duró solo un instante. Rápidamente fue reemplazada por una expresión desafiante y endurecida. Ya no se quedó paralizada ante mi pregunta. Soltó una risa sarcástica, llena de amargura y convicción. «¿Hasta cuándo vas a seguir actuando, mamá?». Su voz era afilada, directa hacia mí. «Tú y él, y también Lucía. Toda tu familia se puso de acuerdo para engañarme, para pasarle dinero a escondidas a ella. ¿Crees que no me di cuenta? Lo escuché todo. Y ahora que todo salió a la luz, ¿todavía piensas inventarte una historia absurda de que ese dinero era para curar a otra persona? Perdón, pero yo no soy ninguna idiota». Cada palabra suya fue como un mazo golpeando el pecho de Diego. Mi hijo ya había soportado demasiado. La carga de la enfermedad de su esposa, el dolor de tener que mentir, la angustia de ver a su hermana siendo humillada, y ahora, esta acusación cruel e injusta. La última cuerda de paciencia en él se rompió de golpe.
Basta ya, rugió Diego, un grito lleno de desesperación y dolor que ahogó la música y los murmullos. Toda la sala se quedó en silencio. Soltó la mano de Camila, dio un paso atrás y la miró con los ojos enrojecidos. Era para tu tratamiento, Camila, para ti. La sonrisa desafiante en los labios de Camila se congeló. Parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar lo que acababa de oír. Toda su seguridad y orgullo se derrumbaron en un instante. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Estás bromeando, ¿verdad? ¿Esto es otro truco para cubrir lo que hicieron? Pero al ver el rostro destrozado de Diego y los ojos llenos de lágrimas de Lucía, parada como estatua al fondo, supo que no era ninguna broma. Yo no dije una palabra más. Las lágrimas ya no significaban nada y cualquier explicación era inútil. Solo la verdad podía poner fin a esta locura. Me di la vuelta y caminé rápido al estudio, donde había guardado el expediente médico en el cajón con llave. Saqué los documentos, bien protegidos en una carpeta plástica celeste. Regresé a la sala, fui directo a la mesa de centro de vidrio, donde Camila apenas se sostenía, y solté la carpeta con fuerza. El golpe seco del expediente contra el cristal cortó el silencio asfixiante. Ábrela y mírala tú misma. Mi voz temblaba, no por miedo, sino por rabia y por pena hacia mi nuera tan necia. Abre bien los ojos y lee cada palabra. Señalé el expediente, mi voz quebrada. El nombre en esos papeles es Camila Gutiérrez, no Lucía Herrera. La que tiene cáncer de ovario eres tú. La que necesita cirugía urgente esta semana eres tú. Todos nosotros, yo, Diego, incluso Lucía, a quien tanto desprecias, tuvimos que mentir, tuvimos que soportar tu egoísmo y tu crueldad todo este tiempo, por una sola razón, para que no te derrumbaras de miedo. Tuvimos miedo de que rechazaras el tratamiento, así que montamos esta dolorosa obra de teatro. ¿Lo entiendes ahora? Camila, temblando, extendió la mano hacia el expediente. Sus dedos largos, pintados con esmero, temblaban tanto que no podía ni pasar la portada. Finalmente lo logró. Sus ojos se clavaron en la primera página, donde estaba el resultado del examen, con el diagnóstico impreso en letras grandes: carcinoma epitelial de ovario. Su rostro se puso blanco como una hoja, sin una gota de sangre. Sus labios rojos comenzaron a temblar, a moverse sin poder pronunciar palabra. La copa de vino tinto que aún tenía en la mano se le resbaló de golpe. El sonido del cristal rompiéndose sobre el piso de cerámica blanca fue tan agudo, tan desgarrador. La copa se hizo añicos y el líquido rojo oscuro se esparció por el suelo. El mundo de Camila, y también el nuestro, se hizo trizas junto con ese estallido. Esa Nochebuena terminó en pánico y silencio absoluto. Los últimos invitados se fueron a toda prisa, llevándose susurros y miradas incómodas. Nos dejaron ahí, solos, en medio de una casa destrozada, con platos de comida lujosa a medio terminar, cintas decorativas que ahora parecían ridículas, y una mancha de vino tinto seco en el piso, oscura como una herida vieja. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Camila estaba sentada inmóvil en el sofá, acurrucada en su vestido de terciopelo, antes elegante, ahora completamente fuera de lugar. Sus ojos estaban vacíos, perdidos en el aire, y de vez en cuando su cuerpo entero se estremecía por el shock y el miedo. Diego estaba a su lado, sin atreverse a tocarla. Solo la miraba con una mezcla de dolor y desesperación. Lucía y yo limpiábamos en silencio, recogiendo los restos de la fiesta, recogiendo también los pedazos rotos de nuestra propia familia. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol entraban por la ventana, fui la primera en actuar. No me permití caer, no me permití llorar. Las lágrimas, en ese momento, eran un lujo inútil. Fui directo al cuarto de Diego, donde él seguía desplomado en el borde de la cama desde la noche anterior. Le puse la mano en el hombro y lo sacudí con fuerza. Levántate, hijo. Sentado aquí llorando no la vas a salvar. Abre la computadora y entra a tu cuenta del banco. Tenemos que saber a dónde fue a parar el dinero. Mi voz sonó tan fría y firme que hasta yo misma me sorprendí.
Bajo mi presión, Diego se sentó tambaleándose frente al escritorio y encendió la laptop. Le temblaban las manos mientras escribía la contraseña. En la pantalla apareció el historial de movimientos, una lista larga de gastos, pruebas irrefutables de una locura sin freno, una suma enorme transferida a la empresa de eventos Lupita's Dream Parties, un pago alto a la joyería Esmeralda y una serie de compras en tiendas de ropa de lujo, nombres que solo conocía por las revistas. Sentí como si alguien me apretara el corazón. Una vida humana había sido cambiada por todo eso. No dije nada más. Fui por mi abrigo y las llaves del coche. Quédate aquí y cuida a Camila. No la dejes sola. Yo me encargo de lo demás. Mi primer destino fue la casa de doña Lupita, la madre de Camila. Toqué el timbre sin parar, sin paciencia. Tardó un poco en salir, todavía en pijama, con cara de sueño pero con un brillo de felicidad en los ojos, como si aún saboreara la fiesta de cumpleaños que su hija querida le había organizado. Sin saludar, le puse el celular frente a la cara, con el estado de cuenta en pantalla. «Mire esto», dije con la voz seca. «La fiesta lujosa de ayer, ese brazalete de oro que anda presumiendo en redes, todo fue pagado con la vida de su propia hija». Doña Lupita se quedó muda. Su sonrisa se congeló cuando le conté toda la tragedia, el diagnóstico de cáncer, nuestra mentira y la reacción de Camila. La alegría en su rostro se convirtió en horror, luego en vergüenza profunda. Balbuceó: «No, no puede ser, mi hija». Luego salió corriendo al cuarto y volvió con la pulsera brillante en la mano, la misma que Camila llevaba la noche anterior, ese regalo que dijo haber comprado con su aguinaldo. Esto fue lo que me dio. Dios mío, ¿qué he hecho? En ese momento, ya no teníamos tiempo para culpas ni reproches. Había un enemigo común, invisible pero cruel, que amenazaba con quitarnos a nuestras hijas. El tiempo. Teníamos que actuar ya. El primer paso para recuperar la vida de Camila fue ir a la joyería Esmeralda. El dueño, un tipo gordo y malhumorado, frunció el ceño cuando le dijimos que queríamos devolver el brazalete que habíamos comprado anteayer. El tipo examinó detenidamente el brazalete por un momento y soltó sin rodeos: «El oro que ya salió de la tienda solo se puede recomprar al precio del oro usado. Pierde 2/3 de su valor». Apreté los dientes. Miré a doña Lupita. Ella asintió entre lágrimas. Aceptamos. Luego fuimos a la empresa organizadora de eventos. En su oficina aún quedaban algunos globos sueltos de la fiesta de doña Lupita. Tras una acalorada discusión, el encargado solo accedió a devolver una pequeña parte del depósito, con el argumento de que el evento ya se realizó, todos los costos de personal y alimentos ya fueron pagados. La última etapa fue una carrera contra el tiempo por varios centros comerciales. Yo y doña Lupita, dos mujeres de mediana edad, tuvimos que ir tienda por tienda de ropa de marca, con los vestidos y zapatos aún con etiqueta en la mano, agachando la cabeza para explicar nuestra situación y pedir una devolución. En algunos lugares mostraron empatía y accedieron a reembolsarnos. En otros fueron tajantes. Solo se podía cambiar por otro producto. Cada vez que oía «lo siento, es la política de la tienda», el corazón se me encogía. Cada peso que no recuperábamos era una pizca de esperanza, menos para Camila. Al final del día, ya casi de noche, nos sentamos agotadas en el coche, destruidas física y emocionalmente. Con manos temblorosas, conté el poco efectivo que teníamos y revisé los reembolsos que habían ingresado a la tarjeta. Hice los cálculos. Solo nos quedaba poco más de la mitad del dinero que con tanto esfuerzo habíamos reunido. La mitad de la esperanza de vida de Camila se había evaporado en fiestas, joyas y ropa lujosa y superficial. Miré el dinero en mis manos y sentí un dolor desgarrador. Sabía que eso no sería suficiente, y el tiempo no perdona a nadie. Para cubrir el enorme déficit, tuve que vaciar hasta el último peso de mi libreta de ahorros para la jubilación, esa que me prometí no tocar jamás. Lucia, la pobre, también tuvo que ir pidiendo prestado por todos lados, tragándose el orgullo para pedir dinero rápido a amigos y compañeros de trabajo. Finalmente, una tarde, cuando Diego entregó a la oficina financiera del hospital el monto completo del anticipo de la cirugía, pude al fin soltar un suspiro, aunque el pecho aún me dolía. Ya teníamos el dinero,
pero habíamos perdido demasiado tiempo valioso. El día que Diego ingresó a Camila al hospital, ella caminaba como un fantasma. Ya no lloraba, no decía nada. Solo guardaba silencio mientras su esposo y el personal médico lo organizaban todo, desde cambiarla a la bata de paciente demasiado grande hasta sacarle sangre para los análisis. Observé a mi nuera, que días antes era la reina de la fiesta y ahora estaba pálida, demacrada. Tenía los ojos hundidos, ojeras oscuras y la mirada vacía. El arrepentimiento y el miedo la estaban consumiendo más rápido que el propio cáncer que crecía en su cuerpo. La cirugía se realizó un miércoles por la mañana, un día gris y lluvioso. Toda nuestra familia estuvo presente. Yo, Diego, Lucía y también doña Lupita. Nos sentamos en los bancos metálicos fríos frente al área quirúrgica, sin hablar entre nosotros. El ambiente era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Diego no paraba de caminar de un lado a otro frente a la puerta verde del quirófano, con las manos entrelazadas, tan nervioso que los nudillos ya se le veían blancos. Lucía estaba a mi lado, me apretaba la mano con fuerza, la tenía fría y húmeda. De vez en cuando, desde el otro lado, escuchaba los sollozos contenidos de doña Lupita, esa mujer que ya solo podía rezar en silencio. El tiempo en ese pasillo del hospital parecía pasar de una manera muy distinta. Lento, pesado y tan asfixiante que costaba respirar. Cada vez que se abría la puerta del quirófano, los corazones de los cuatro se detenían por un instante, para luego hundirse en la decepción al ver que solo era una enfermera entrando o saliendo a toda prisa por más instrumentos o una bolsa de sangre. El ruido de las ruedas de las camillas resonaba por el pasillo, la voz monótona del altavoz llamando a otros pacientes. Todos esos sonidos impersonales solo aumentaban la tensión que nos torturaba al límite. 1 hora, 2, 4, 5 horas pasaron, largas como un siglo. Finalmente, esa puerta verde se abrió. El jefe de cirugía, un hombre de mediana edad, con la frente amplia y los ojos marcados por el cansancio, salió y se quitó la mascarilla lentamente. Nos pusimos de pie al mismo tiempo, rodeándolo, con los ojos suplicantes llenos de esperanza. Él nos miró uno por uno con una mirada llena de compasión y se detuvo en Diego. Hicimos todo lo posible. Comenzó con esa frase que nadie en el mundo quiere escuchar de un cirujano. El corazón se me hundió. El tumor era más grande de lo que se pensaba al principio. El retraso de casi 2 semanas le dio tiempo para crecer y comenzar a invadir los tejidos cercanos. Fue muy difícil. Hizo una pausa, como si quisiera prepararnos para lo que venía. Su voz bajó de tono, cargada de gravedad. Logramos salvarle la vida. Se retiró por completo el tumor principal, pero, para garantizar la máxima seguridad y evitar cualquier riesgo de recaída, tuvimos que extirparle completamente el útero y los 2 ovarios. Todo el pasillo se llenó de un silencio mortal. Diego se tambaleó. Tuvo que apoyarse contra la pared fría para no desplomarse. Lucía ya no pudo contenerse. Rompió en llanto, sollozos desgarradores. Y yo sentí que las piernas se me doblaban, la cabeza me daba vueltas. Mi nuera viviría, gracias a Dios, pero nunca podría tener hijos. El sueño de unos nietos, de risas infantiles llenando esta casa, se había esfumado para siempre. El precio por su envidia y su necedad era demasiado alto. Cuando las enfermeras sacaron a Camila de cuidados intensivos, aún estaba inconsciente por la anestesia. Nos reunimos alrededor de la cama. La miramos en silencio. Su rostro pálido, los labios agrietados y todos esos tubos clavados en su brazo delgado. Diego se inclinó y le tomó la mano helada. Apoyó la cabeza en el borde de la cama, sus hombros anchos temblaban, y lloró. Por primera vez desde que recibió la mala noticia, se permitió llorar con toda la debilidad y el dolor. Esa tarde, cuando ya había despertado, fue el propio cirujano quien le informó sobre su situación. Nosotros esperamos afuera, sin atrevernos a entrar, pero no escuchamos llanto. Cuando el médico salió, ella tampoco nos llamó. Solo se quedó ahí, de espaldas a la pared blanca y helada del hospital. No gritó, no reclamó, no dijo una sola palabra. Su silencio era más aterrador que cualquier lamento o reproche. Después de que Camila fue dada de alta, la casa que solíamos llamar hogar se volvió extraña y sofocante.
Ya no había gritos ni discusiones, pero el silencio culpable que lo cubría todo era 1000 veces más espantoso. Cada adorno, cada prenda costosa en el closet parecían testigos mudos de un error irreparable. Chocábamos unos con otros en silencio, comíamos en silencio, y el dolor nos devoraba por dentro, poco a poco. Para darles a mis hijos espacio para sanar sus heridas y también para calmar mi alma cansada, decidí mudarme con Lucía a la antigua casa familiar. Ese lugar estaba lleno de recuerdos de mi difunto esposo, con el jardín de rosas que él cuidaba con tanto esmero, el lugar donde siempre encontraba paz después de cada tormenta. Desde entonces nuestra vida entró en un nuevo orden, un orden triste. Cada día, Diego seguía yendo al trabajo como un robot, pero organizaba su tiempo con mucha precisión, como si se tratara de una obligación programada. Al mediodía, volvía a casa para almorzar con Camila. Le recordaba tomar sus medicinas a la hora y hacía un par de preguntas por compromiso. Por la tarde, al salir del trabajo, pasaba por casa mía y de Lucía para compartir una verdadera cena en familia. Solo allí, junto a su madre y su hermana, mi hijo realmente podía respirar. Podía exhalar aliviado sin tener que enfrentarse al silencio lleno de culpa de su esposa, sin mirar esos ojos siempre cargados de remordimiento. A través de los relatos entrecortados de Diego, supe que Camila estaba cambiando poco a poco. Ya no se maquillaba, no compraba ropa nueva. Los vestidos de marca estaban guardados en un rincón del armario, cubiertos con una tela para el polvo. Empezó a investigar y aprender a cocinar platos nutritivos para pacientes con cáncer. Limpiaba la casa en silencio una y otra vez, incluso donde ya estaba reluciente. Hacía todo en silencio, como una forma de expiar su culpa, una especie de penitencia muda. Pero aún no había tenido el valor de llamarme ni de visitar a Lucía y a mí. La vergüenza y el remordimiento habían levantado un muro invisible demasiado grande. No tenía el valor de enfrentarnos, especialmente a Lucía, a quien había herido más. El tiempo seguía su curso, silencioso como un río. El otoño, con sus hojas amarillas cubriendo el patio, pasó y llegó el invierno con los primeros vientos fríos. Y luego la Navidad volvió. Exactamente un año después de aquella noche espantosa, un año después de que mi familia se rompiera y volviera a recomponerse en medio del dolor. La tarde del 24 de diciembre, mientras Lucía y yo decorábamos juntas el pequeño arbolito en la sala, Diego llegó. Esta vez no entró a cenar como siempre. Mi hijo parecía inquieto. Se quedó en la puerta y me entregó una cajita cuidadosamente envuelta en papel rojo oscuro y una tarjeta blanca. «Es de parte de Camila para ti», dijo en voz baja, con algo de duda en el tono. Luego se fue deprisa, como si temiera enfrentar mis emociones. Lucía y yo nos sentamos junto a la chimenea que crepitaba suavemente. Coloqué la caja sobre mis piernas y empecé a desenvolverla despacio. Dentro había una bufanda de lana color crema, tejida con mucho cuidado y dedicación. Noté que algunas puntadas eran torpes, un poco disparejas, pero justamente eso me conmovió. Sabía que Camila había dedicado mucho tiempo y esfuerzo para tejerla con sus propias manos. Una mujer acostumbrada a la seda y al lujo, ahora se sentaba pacientemente a tejer punto por punto. Me temblaban un poco las manos cuando abrí la tarjeta. No había palabras elegantes ni frases vacías. Solo unas pocas líneas escritas con una letra que ya no era segura ni decorativa como antes. La escritura temblaba, y en algunos lugares la tinta se había corrido un poco, como si hubieran caído lágrimas sobre el papel. Querida mamá, no me atrevo a pedirte perdón, solo quiero darte las gracias. Estoy viva gracias a ti, a Diego y a Lucía. Te quiero. Feliz Navidad, Camila. Al leer esas palabras, instintivamente llevé una mano a mi boca, pero no pude contener las lágrimas que empezaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de dolor ni de rabia, sino de alivio, de comprensión. Lucía, sentada a mi lado, pasó un brazo por mis hombros y me abrazó en silencio para consolarme. Afuera de la ventana, los primeros copos de nieve de la temporada realmente empezaban a caer, suaves y blancos, cubriendo el jardín con un manto puro. Miré las llamas cálidas parpadeando en la chimenea, y luego bajé la vista hacia la tarjeta que tenía en las manos.
Una sonrisa se dibujó lentamente en mis labios, una sonrisa con el sabor amargo del pasado, pero también con el calor de la esperanza y el perdón. Resulta que después de todas las tormentas, lo que sana un corazón no es el olvido, sino la compasión. Tal vez este sea el regalo de Navidad más significativo que he recibido en toda mi vida. Después de todas las pérdidas, sacrificios y tormentos, entendí que el amor verdadero no son las palabras dulces que se dicen cuando todo va bien, sino el silencio paciente durante los días de tormenta, la elección de perdonar cuando el corazón ya está roto, y el valor de poner la vida de otro por encima del orgullo propio. La historia de venganza que acabo de compartir con ustedes no se trata de un ajuste de cuentas entre personas, sino de una batalla brutal contra el egoísmo, la envidia y el orgullo que todos llevamos dentro. Pagué un precio alto, con el sufrimiento de mi propia hija, con noches enteras de insomnio, para luego darme cuenta de que solo la compasión y la sinceridad pueden salvar verdaderamente a una persona. Si no fuera por el amor, si no creyéramos en la redención, no habríamos podido salir adelante. Y si alguien me preguntara cuál fue la lección más valiosa que aprendí, diría esto: a veces, perdonar es también una forma de venganza, la más noble de todas. Una venganza contra la indiferencia, contra la arrogancia, que despierta la conciencia dormida dentro de una persona. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están soportando en silencio dentro de su propia casa? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio por mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia que tengas para mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará hacia días mejores. En este momento, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te van a sorprender. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este preciso instante.